Estimados estudiantes, hoy día comenzamos una nueva unidad, que es la unidad de metodología de investigación cualitativa, en la cual participan 4 académicos del CIGES, que es María Isabel Toledo, Bernardita Baeza, Marcela Castro y yo. Los objetivos de esta presentación de hoy es analizar las bases del método cualitativo de investigación para ser aplicado a los estudios en epidemiología clínica. Y por otro lado, integrar conceptos y procedimientos del método cualitativo de acuerdo a los momentos de una investigación en general. La idea es que ustedes puedan apreciar la investigación cualitativa desde una perspectiva crítica y también reflexiva. Queremos incentivarlos a participar y a desarrollar investigación cualitativa. ¿Con qué sentido? ¿Para qué? Queremos contarles, en primer lugar, que la investigación como proceso es acción, en el sentido que es capaz de movilizar muchos procesos y actividades en sí, y que la investigación también es un producto, y este producto es un discurso científico. Este discurso científico corresponde a una serie de declaraciones, que en el fondo son explicaciones a un problema, el presentar ciertos argumentos a una situación dada, y también comenzar a generar justificaciones sobre algo que se requiere estudiar. En el fondo, el discurso científico casi siempre corresponde a un conocimiento nuevo que se tiene sobre un problema, en el sentido de aportar a ese conocimiento y de generar nuevas respuestas a los problemas. ¿Qué significa una investigación como acción y producto? Este corresponde a un proceso que va desde una acción que requiere, en primer lugar, la selección de un método. ¿Y qué significa un método? Un método significa, en investigación, una forma específica que intenta buscar algún grado de conocimiento de algo. Y también un método significa una manera de pensar en forma crítica. Este método tiene algunos supuestos, y estos supuestos están relacionados con lo que yo como investigador considero lo que es evidencia. ¿Qué significa para mí una evidencia? Y también lo que considero la naturaleza del problema, que en el fondo es cuál es, de qué se trata, qué es este problema. Vamos a ver que en todo proceso de investigación hay momentos en una investigación. En general podemos identificar 3 momentos en una investigación. Uno que podemos llamar epistémico, que es básico, que lo encontramos en la base de nuestro trabajo, que es un momento epistémico. Un segundo momento que corresponde al momento técnico metodológico. Y finalmente, un tercer momento, que es el último, que corresponde al momento teórico de una investigación. El momento epistémico corresponde tal vez al momento más importante y fundacional de una etapa de investigación, ya sea cualitativa o cuantitativa. Este momento corresponde a uno de los más importantes dentro de una investigación. Ya sea cualitativa o cuantitativa, el momento epistémico es un momento fundacional, en el cual uno determina cuál es la naturaleza del problema o de la realidad que se desea investigar, de
qué tipo es el problema que quiero ver. ¿Es de tipo social? ¿Es un problema clínico? ¿Es un problema poblacional? ¿Es epidemiológico en general? ¿Es económico? ¿Cuál es la naturaleza que tiene, ¿no? Y luego me tengo que preguntar también qué es una evidencia o conocimiento sobre lo que quiero investigar. Es decir, de qué manera yo quiero mostrar a la comunidad científica las evidencias de esta realidad que quiero investigar y los resultados que aparecen en ella. ¿Qué deseo explicar? Y finalmente, ¿cuál es mi puzzle intelectual? Ese puzzle intelectual significa lo que yo quiero, el tiempo que tengo, el dinero que tengo para investigar, los objetivos de hacer esta investigación y este magíster en particular, las condiciones sociales, culturales que están asociadas al desarrollo de este trabajo que yo estoy haciendo. Por lo tanto, lo que yo siempre he planteado es que en este momento es una consulta con la almohada, ¿ya? Y esa consulta con la almohada significa en términos súper concretos el plantear cuál es el problema de investigación, qué justifica esta investigación, cuáles son los antecedentes teóricos, empíricos que existen para el desarrollo del trabajo que quiero hacer y por supuesto terminar este proceso epistemológico o epistémico con los objetivos, supuestos y variables de esta investigación. Llegamos entonces al momento técnico-metodológico en el cual se definen gran parte de los procesos técnicos que se desarrollan en la investigación. Técnico-metodológico. Tal vez, esta es la parte más directa y tal vez más fácil de una investigación. Yo lo planteo que es la más fácil simplemente porque cuando uno tiene las herramientas técnicas puede abordar un problema. Si uno tiene herramientas técnicas cuantitativas puede abordar un problema cuantitativo como quiera abordarlo. Si tiene las herramientas cualitativas va a poder abordar este problema cualitativo. El problema es darse cuenta cuál es la base del problema, ¿ya? Entonces, en esta parte, que digo es la más directa, la más fácil de todas, es plantear de qué modo se buscan las respuestas al problema que yo me he planteado, ¿ya? ¿Con qué lógica se buscan esas respuestas? Es decir, estoy hablando ya metida en el ámbito de los diseños de investigación, con qué herramientas estoy planteando, en el fondo, si voy a trabajar con encuestas, con entrevistas, con qué tipo de mediciones voy a realizar. Por lo tanto, en esta fase yo tengo que tener muy clara cuál es la selección del enfoque teórico metodológico que deseo realizar. Voy a trabajar desde el punto de vista cualitativo, voy a trabajar desde el punto de vista cuantitativo. Es una decisión que es absolutamente propia del investigador y que depende básicamente de la naturaleza del problema de investigación. En este mismo contexto que es técnico-metodológico, debemos definir con quiénes y cómo voy a trabajar. Eso significa que vamos a definir entonces cuáles son los sujetos de estudio. ¿Quiénes? A quiénes voy a entrevistar, sobre quiénes voy a tomar las mediciones, etc. Y segundo, voy a definir cuáles van a ser mis estrategias analíticas. Es decir, de acuerdo a las variables que tengo, de acuerdo a los objetivos que tengo, yo me voy a plantear entonces cuál va a ser el análisis de la investigación que voy a hacer. ¿Qué tipo de análisis voy a hacer? Para ello me voy a apoyar naturalmente en los estadísticos o naturalmente en los cualitativos, dependiendo del análisis que quiera realizar. ¿Qué significa eso? En la base, el poder operacionalizar las variables que tengo dentro de la investigación. Operacionalizar variables significa determinar cuál es la unidad de medida a la que yo voy a abordar. En ámbitos cualitativos yo tengo que ver cuál es la unidad de análisis. Tal vez no es la unidad de medida, pero tal vez es la unidad de análisis. Es la persona, es su discurso,
¿Es su actitud? ¿Qué estoy midiendo yo en ese contexto? Una vez que defino cuáles son esos aspectos más metodológicos y más técnicos que deseo desarrollar, tengo que también, en esta misma parte que se llama técnico-metodológica, en al menos la parte cualitativa, definir cuáles va a ser la validez y la confiabilidad de mi trabajo. Eso significa, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la investigación cualitativa, definir cuáles van a ser los procesos a través de los cuales yo voy a definir aquello que llamo validez y confiabilidad, ¿ya? Obviamente, en la investigación cualitativa es totalmente distinta como concepto, ¿ya?, en relación a qué es confiabilidad y validez, pero de todas maneras tiene una relación directa con los productos que yo voy a desarrollar en una investigación. Por supuesto, los productos como dijimos, son supuestos teóricos, son explicaciones y argumentaciones que tienen que tener definitivamente un aspecto y estar basado en la confiabilidad y validez de los datos, tanto del nivel externo como desde el nivel interno. Llegamos entonces al momento teórico de una investigación. ¿Qué significa el momento teórico? Significa la presentación e interpretación de los resultados que he obtenido a través de mi proceso de investigación. Implica evaluar el resultado teórico si es congruente o no es congruente con la pregunta de investigación que nos hemos elaborado. Por lo tanto, aquí hay un aspecto súper importante que la mayoría de los estudiantes se olvidan, ya sea en un área cualitativa o cuantitativa, es que los resultados de una investigación se tienen que organizar en función de los objetivos de la propia investigación. Y los objetivos de la investigación están relacionados con la pregunta. Por lo tanto, aquí hay una coherencia teórico-metodológica que es tremendamente importante de considerar. Entonces, la pregunta final siempre va a ser: si yo como investigador estoy realmente convencido o convencida de que los argumentos, que en el fondo son los resultados de la investigación, responden o no a las preguntas que me he establecido. Otro aspecto tremendamente relevante en la investigación es la comunicación de los resultados, y que obviamente va al final. En esto considero que es importantísimo el que tomemos en cuenta los compromisos de una ciencia aplicada. Nosotros no queremos y no deseamos, y tampoco es ético, que una investigación y sus resultados queden guardados en una cajonera o en una carpeta que dice obtención del grado de magíster. La idea es que ustedes comuniquen los resultados de sus estudios, porque los estudios implican el que ustedes han definido y han descubierto un problema al cual ustedes mismos le dieron algún grado de soluciones. Entonces, tienen que definir cuáles son las generalizaciones que se pueden hacer sobre la base del análisis y de las explicaciones que ustedes mismos o mismas se han dado a los problemas de investigación. A modo de conclusión, podemos decir: la clave de la investigación es tratar de integrar la investigación cualitativa con la investigación cuantitativa. Nosotros podemos partir por un proceso de investigación cualitativa y terminar en un proceso de investigación cuanti. ¿Para qué? Para generar ítems, para fundar hipótesis. Pero también podemos iniciar una investigación cuantitativa, aquí por ejemplo,
con el objetivo de develar procesos, causas, etc., podemos llegar hacia una investigación cualitativa. Es decir, las causas y los procesos no todos son explícitos cuando uno trabaja solamente con números. Es por eso la importancia de generar una investigación mixta, una investigación multimétodo, del tener el pensamiento abierto para tener ambos modelos de investigación en nuestro trabajo epidemiológico. ¿De qué estamos hablando cuando estamos planteando dos modelos en el fondo? Estamos hablando de uno que llamamos el positivismo y otro que llamamos el comprensivismo. Ambas posturas epistémicas son bastante distintas. Unas piensan que los fenómenos obedecen a leyes naturales, todas iguales. No obstante, otra postura epidemiológica plantea que la naturaleza es una interacción. Aquí hay una diferencia importante desde el punto de vista cualitativo, que es la separación del sujeto-objeto. Es decir, el positivismo piensa que cualquier investigación, sea social, sea material, sea económica, lo que sea, uno puede separar el objeto de las personas que componen el problema. En cambio, la investigación cualitativa, que está metida en la filosofía comprensivista, plantea que todos los hechos son interpretaciones subjetivas de la experiencia humana. Por lo tanto, no es posible separar el sujeto del objeto porque todo es una sola cosa. Finalmente, lo que hace una diferencia importante entre los métodos cuantitativos llamados positivistas y los métodos cualitativos llamados compresivistas es que lo que importa finalmente es que para los métodos cuantitativos dicen que solamente existe el método cuantitativo para entender la realidad. En cambio, los comprensivistas plantean que hay múltiples maneras de comprender los significados y que existe una enorme complejidad entre lo individual y lo colectivo, y por lo tanto no solamente un método puede tratar de comprender la realidad. La elección del método de investigación depende de la naturaleza del problema, en primer lugar, ¿no? Depende también de la habilidad que el investigador tenga en relación a la método que está eligiendo trabajar. Y finalmente depende también de la concepción que el investigador tiene sobre la ciencia. Cuando tenemos un investigador que es flexible, que considera un mundo articulado, que considera que la realidad no es solamente una, tenemos un investigador que es una promesa en un sentido cualitativo, que dice que entiende la realidad de una manera compleja. No obstante, si tenemos un investigador que es muy positivista y que dicen que las cosas, y quiere que las cosas tengan una causa y un efecto determinado, y que tiene que identificar cada una de las causas para un resultado específico, estamos hablando de investigadores positivistas, que les interesan los aspectos más de tipo cuantitativo. Todo esto no es malo ni bueno, son posturas epistémicas, filosóficas, tanto de el trabajo, de la investigación y de la vida en particular. La investigación cualitativa tiene entonces un carácter muy emancipador. Significa que es intersubjetiva,
en el sentido que la investigación cualitativa plantea que se construye, ¿no?, las realidades entre todos los sujetos. Por eso se llama intersubjetiva, porque cada uno de los sujetos aporta a la realidad. Es interdisciplinaria porque no necesariamente depende de temas específicos o de formas específicas y cerradas de ver y observar la realidad, sino que la realidad puede ser observada desde distintas disciplinas. Y finalmente es intercultural, ¿ya?, en el sentido que obviamente una realidad puede ser vista de distintas maneras de acuerdo a la cultura de los propios sujetos. Finalmente, pensamos que la utilización de los métodos exclusivos produce una fragmentación, es decir, la posibilidad de ver a través de un tubo de la realidad social, lo cual imposibilita obtener una visión de la totalidad del fenómeno que se intenta comprender. Asimismo, el desprecio por los contenidos cualitativos y la completa restricción de la voluntad en los problemas no constituye objetividad, sino al contrario, la negación de la cualidad esencial del objeto social. Aquí le presentamos una bibliografía que ustedes puedan trabajar. Si quieren más bibliografía, nos pueden preguntar. Buenos días.